¿Crees que tu bebé no abre bien la boca a la hora de agarrar el pecho y lo agarra de forma parcial, conforme se ve aquí en la imagen, y un agarre solamente al pezón, molestándote, incluso te ha llegado a aparecer hasta grietas? Pues si es así, no te pierdas el vídeo de hoy, porque te voy a dar 4 trucos para mejorar esto, es decir, para que tu bebé abra bien la boca y haya un correcto agarre al pecho. Primer truco: desabriga a tu bebé a la hora de darle el pecho. Cuando te lo vayas a poner, quítale la mantita, incluso quítale la ropita o el pijama, o le dejas solamente con el pañal aunque esté desnudito, o como mucho con un body, ¿de acuerdo? Pero quítale, por supuesto, pues eso, los calcetines si lleva, las manoplas, por supuesto que se desaconsejan totalmente, y el gorrito. Así tu bebé estará más despierto y no tan adormilado. Muchas veces es este el motivo de que todavía no se han despertado bien y están muy adormilados. De esta manera lo espabilamos, incluso le puedes cambiar el pañal y le puedes mojar el culete. Por cierto, antes de nada, si es tu bebé recién nacido, no te pierdas el vídeo que aparece aquí en esta etiqueta, donde te explico cómo cambiar el pañal correctamente y cómo lavar ese culete. Segundo truco: si no te ha funcionado el anterior y el nene desabrigado, habiéndole mojado el culete y solamente dándole el pecho con el pañal, todavía hace un agarre parcial que no abre bien la boca, pues podemos probar este segundo truco, que consiste en previamente pues darle como toquecitos y masajitos alrededor de la boquita, ¿de acuerdo? Hay muchas veces, pues bueno, que los bebés pues tienen como una hipertensión, ¿no? O una tensión elevada aquí a nivel de peribucal, pues bueno, porque han sufrido durante el parto o por la postura que tuvieron durante tu embarazo, colocada esa parte de la cabecita, y entonces pues bueno, les cuesta mucho abrir la boca y están como tensos, ¿vale? Pues entonces en estos casos pues viene bien que todos los días, cuando te acuerdes, si puedes antes de la toma, le hagas como toquecitos justo alrededor de la boca, y también así, lo coges así de los mofletitos y le vas masajeando toda esta zona. Todo esto permite que pues bueno, vayas masajeando y vayas relajando toda esta zona, y permite que poco a poco el bebé pues como que distienda la mandíbula, distienda los labios y pueda abrir un poquito mejor la boca. Tercer truco: cuando vayas a ofrecer ya el pecho, prueba antes de introducir lo que es la teta en la boca de tu bebé, prueba antes a rozarle el pezón aquí en la nariz, estimulando el reflejo de búsqueda. Puedes, pues bueno, rozar el pezón en la misma nariz o en la mejilla, de tal manera que los bebés, cuando estimulas este reflejo de búsqueda, pues el primer movimiento que hacen es el de abrir la boca, incluso echarse las manos a la boca. Pues bueno, ten paciencia, estate un ratito estimulándole aquí lo que es el pezón en la nariz y el pezón en la mejilla, tocándole, y sé paciente, porque a veces que tardan un poquito, pero si somos pacientes, muchas veces esperamos el tiempo correcto y justo abren la boca lo que queremos. Con eso y con los 2 trucos anteriores de darle al bebé desabrigados o con el pañal y haciéndole estos toquecitos alrededor de la boquita, puedes conseguir que tu bebé pues abra bien la boca y el agarre sea correcto. Y antes de decirte el cuarto truco, pues déjame que me presente. Me llamo Maite Aguilera, soy enfermera especialista en pediatría y consultora internacional de lactancia materna, o lo que es IBCLC, y con este canal de Lacto School pues pretendo enseñártelo todo relacionado con lactancia materna y cuidado de los bebés. Así que si no te has suscrito, suscríbete, ¿de acuerdo? Bueno, no me enrollo más. Cuarto truco. El cuarto truco ya consiste, pues bueno, si después de haberle desnudado, después de haberle hecho los masajitos en la boca, después de haberle estimulado el reflejo de búsqueda, cuando agarra todavía no abre del todo la boca y sigue haciendo esa agarra parcial, pues ya lo que me queda es pues intentando hacerlo manualmente, abriéndole la boca mientras esté enganchado al pecho. ¿Y cómo se hace? Yo siempre recomiendo que las primeras veces lo realice la pareja o la persona que está acompañando a la mamá, ¿vale? Porque la mamá, el hecho de tener ya al bebé agarrado a la teta y agarrándose el pecho, pues le faltan manos también para bajarle la barbilla, ¿vale? Entonces, una persona, mientras que la mamá agarra el pecho y al bebé, otra persona que sea el que le baje la barbilla físicamente, así, y que intente
si bajando en la barbilla solo el labio no se pone, pues que intente con un dedo bajarle el labio, de tal manera que como se ve en la imagen quede así el agarre. Y si aún así cuesta poco, pues mientras que una persona le está bajando y le está tirando también del labio, pues que la mamá en ese mismo momento coja el pecho y empuje al bebé, comprima el pecho y empuja al bebé, ¿vale? Y termine de hacer lo que es un agarre asimétrico. Aún así, el paso a paso de realizar este agarre asimétrico, que es el agarre ideal, os dejo aquí una etiqueta, ¿de acuerdo? Y es súper importante también hacer estos pasos, además de estos trucos, pues bueno, para conseguir que el agarre sea pues ya completo, sin dolor. Evitemos que aparezcan grietas y lo que es mejor, que desaparezcan si es que nos han salido. Así que nada, espero que te haya gustado. Por favor, ponlos a prueba y si ves que alguno pues tienes algún truco más, decírmelo. Si ves que te ha servido alguno, también comentármelo. Y nada, también os dejo aquí un montón de vídeos por si estás iniciando tu lactancia materna, pues bueno, para que no tengas dudas y la inicies de forma correcta. Así que nada, nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta luego.